Queridos amigos, amigas, compañeros que nos acompañan esta noche en una emisión más del programa Pregúntale a tu abogado. Como todos los viernes tenemos invitados de excelente calidad y pues hoy tenemos al doctor Marco Antonio Olvera Sánchez. Doctor, qué bueno que nos acompañas. No, gracias Mario, como siempre agradezco la apertura para la discusión de estos temas, de manera muy particular a la Asamblea Legislativa. Sé que el trabajo que tú realizas como asesor en esta asamblea es un trabajo que merece el reconocimiento de quienes desde la academia tratamos de hacer un esfuerzo encomiable por difundir la cultura de la legalidad en esta Ciudad de México. Exactamente, doctor, pues es un gusto que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que bueno, él atento a las necesidades de que se puedan dar a conocer el trabajo legislativo y todas estas reformas que se vienen realizando desde la Asamblea Legislativa, la sexta legislatura, pues bueno, darlas a conocer al público en general, como tú bien lo dijiste, a los en la academia, a los estudiantes, a los estudiosos del derecho, porque, lo repito, y no me cansaré de repetirlo, estamos viviendo una metamorfosis jurídica en este país, que obviamente tantas reformas de carácter internacional que ha impactado a nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que obviamente pues tenemos que estar preparándonos y conocer día con día esos temas. Y esta noche, queridos amigos, vamos a ver un tema muy interesante porque se va a tratar sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Suena muy interesante, doctor. Es seguramente quienes escuchan, quienes nos hacen el favor de atendernos la noche de hoy, de compartir con nosotros el foro y en general las personas interesadas, estaremos hablando de un tema muy importante, sobre todo porque los llamados DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, digamos, en la última década se han puesto muy de boga en países de Latinoamérica, pero el caso particular de México presenta algunas características que iremos comentando en el desarrollo del programa. De hecho, tenemos obviamente en derechos humanos la última reforma a nivel constitucional en esta materia, que es el artículo primero constitucional del 10 de junio del 2011, precisamente, que establece todos los derechos humanos, sin precisar una lista como se menciona en el artículo 29 en su párrafo segundo, pero es una lista muy acotada. Obviamente todos los derechos humanos que existen pues están dispersos en este ordenamiento que tenemos. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos derechos económicos, sociales y culturales? ¿De dónde se originan? Qué bueno que planteas esta parte introductoria en el tema, porque llama particularmente la atención en el caso mexicano, que hasta hace no muchos años, incluso el órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación era quien, y escuché a algunos ministros ya en retiro, decían que era esta parte programática de la Constitución, era la parte aspiracional que manejaba el texto constitucional. Todas estas definiciones que hacía el Supremo Tribunal no eran más que, digamos, un reflejo de lo que, digamos, prácticamente en el día a día parecía como una mera buena disposición, como un derecho que ahí estaba. Pensemos en esta gran cantidad de derechos que están establecidos en el texto constitucional. Citaré solamente 4 para hacer algunas referencias sobre ellos. Derechos, por ejemplo, a la salud, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda. Y entonces, estos famosos DESC, que además forman parte de un tratado internacional que espero podamos abordar en esta misma sesión, no es más que, digamos, esto que algunos tratadistas contemporáneos, garantistas, dicen del garantismo, como Ferrajoli, dirían que los derechos son o no son, o los derechos son serios, o son en serio, o no lo son. Y si son serios, el Estado tiene la obligación de garantizarles en el Estado constitucional, democrático y de derecho la justiciabilidad de los mismos. Es decir, que el Estado democrático genere mecanismos para que el ciudadano
pueda ser exigible esos derechos consagrados en el texto constitucional, en la norma básica fundamental. Se han puesto hasta en fechas recientes de moda en México porque es, digamos, y esto a lo mejor suena un poco duro, pero siempre llegamos tarde a nuestra cita con la historia, ¿no? Y esto se ha puesto muy de moda, digamos, en Latinoamérica, de manera muy especial en Argentina, donde, digamos, se han creado colectivos, se han creado lo que ellos han denominado clínicas de litigio estratégico, que aunado con la justiciabilidad de estos derechos, pueden, digamos, generar una dinámica distinta. Primero porque entienden que la vía institucional, pensemos, la Suprema Corte, la maquinaria judicial se puede activar a través de este tipo de organismos, de organizaciones propias de la sociedad, que le permitan a los ciudadanos hacer justiciables estos derechos, insisto, que pueden ser bastantes, incluso el propio derecho al trabajo, ya que hablábamos hace unos minutos antes de entrar al programa, trabajo digno. Entonces, digamos, yo diría, para ir cerrando esta primera pregunta de Mario, es esta parte de estos derechos que están reconocidos en un tratado internacional y que, como tú mejor lo acabas de referir, el primer artículo de la Constitución, a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, que abre la 10ª época, la llamada época de los derechos humanos, pues prácticamente obliga a todos los estados parte de la Convención a tener remedios procesales efectivos que permitan que estos derechos se puedan exigir y que el Estado los pueda garantizar, pues, con la finalidad de que el texto o la norma básica fundante tenga contenido social. Llama mucho la atención, doctor, lo que acabas de comentar, en el sentido de que son una serie de grupos, aquí nos estamos refiriendo a las asociaciones civiles, los que van a poder en un momento dado solicitar este tipo de exigibilidad, podemos hablar de exigibilidad de estos derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, cualquier persona, cualquier ciudadano por su propio derecho podría hacerlos efectivos. Sí, claro, puede optar por esas dos opciones, pero lo recomendable, y en esto creo que digamos, podríamos acudir siempre al derecho comparado, porque esto también de acudir al derecho comparado tiene sus ventajas. Un poco porque vemos cuál es el camino, la ruta crítica que han seguido los demás países en el tema, y yo lo vinculo mucho con esto que se ha denominado, te decía yo, en Argentina, clínicas de litigio estratégico. En México ya tenemos algunos grupos o algunas clínicas de este tipo. Pensemos en el ITAM, pensemos en el CIDE, pensemos en organismos como Fundar, como Atlachinola, en el caso, por ejemplo, del estado de Guerrero, que han sido, digamos, han sido portavoces, han sido las voces que han permitido que este tipo de asuntos llegue a instancias jurisdiccionales. Y quiero decirte que, digamos, reciben, en el mejor de los casos, apoyo internacional de fundaciones como la Fundación Ford, que les permite, digamos, financiar este tipo de proyectos en países de Latinoamérica, de la región de manera concreta. Entonces, creo que en ese sentido las universidades públicas, la UNAM está haciendo un esfuerzo importante a través de la Facultad de Derecho, porque hemos de decir que muchas de estas clínicas en estas universidades privadas a las que ya me he referido están encabezadas por exalumnos de la UNAM que están dispuestos, por supuesto, a compartir esas experiencias con quienes formen parte de esta nueva clínica de litigio estratégico, que mira, yo diría, Mario, en el buen sentido de la palabra, que todos quienes hemos en algún momento estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos que estar agradecidos y tenemos que devolverle algo a la universidad y a la sociedad, a la que se debe también en buena medida. A la que le debemos, que por cierto, usted es catedrático de la Facultad de Derecho a nivel licenciatura y posgrado, si no... Por supuesto, y creo que en ese sentido tendríamos que retribuirle algo a la sociedad, y en buena medida sería un mecanismo idóneo para canalizar todo este tipo de propuestas, porque, bueno, la demanda social en muchos sectores es muy amplia, y la universidad puede ser un cauce institucional que además permita que sus abogados se formen bajo otros esquemas más internacionales, digamos,
porque la reforma precisamente va a requerir, y este tipo de cuestiones, de lo que tú ya anteriormente en la parte introductoria al programa hacías referencia. Primero, a que tenemos que entender que estamos viviendo no una metamorfosis, yo diría el renacimiento de una nueva época del derecho en México. Y esta etapa en concreto va a tener que obligarnos a todos en general a formar un nuevo modelo de abogado, un nuevo modelo de jurista, un nuevo modelo de juez. Alguien que le dé una lectura totalmente distinta a los derechos y particularmente a estos llamados derechos humanos. Y esta puede ser una herramienta, Mario, de la que pueden echar mano todos aquellos estudiantes de los primeros semestres de esta carrera de Derecho en general. Sí, de hecho la materia de derechos humanos se imparten en primer semestre y lo que le comentamos a los alumnos es de tal importancia porque todas las reformas constitucionales que hemos tenido vienen bajo ese perfil. Tenemos el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio del 18 de junio del 2008, que obviamente también deviene de esta corriente de derechos humanos. Y que bueno, los que estamos ahí en la Facultad de Derecho nos percatamos que los planes de estudio, tanto en el sistema de universidad abierta, en el sistema de división de educación a distancia, en escolarizado, no se diga en el posgrado, a nivel maestría, doctorado, pues tenemos todos estos cambios que tenemos que conocerlos, pero volviendo al punto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cómo podemos aplicarlos? Esto viene de una corriente, no nos queda duda, de carácter internacional. Para ir avanzando, ¿cuál es el tratado internacional que ha influido para ese tipo de derechos? Sí, mira, ahí en este sentido yo retomaría esta parte de lo que hacías como una primera pregunta. ¿Cómo podríamos llevar a la práctica lo que en los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano tendría ya como obligación de hacerlo? Y yo en buena medida creo que hay ejemplos ya de tiempo atrás, incluso antes de la propia reforma de 10 de junio a la que ya me he referido, y pensemos en el caso muy emblemático de la justicia en México, que es este famoso caso de acceso y justiciabilidad a la salud en el caso del Estado de Guerrero. Me refiero al caso de la comunidad de Mininuma, que digamos es un caso emblemático de cómo cuando se utiliza bien, cuando se echa a andar de manera correcta la maquinaria judicial y cuando hay un juez que entiende que él puede, a través de sus resoluciones, participar de manera activa en la consolidación de muchos de estos derechos consagrados en la Constitución, estamos hablando de un juez que puede actuar con un activismo, yo diría, judicial responsable, pero que entiende que a través de esas resoluciones puede incidir en la construcción de políticas públicas. Sé que muchos de los que ahora nos ven, a lo mejor tendrán muchas dudas de esto que comento. Bueno, tendrán dudas porque posiblemente al hablar nosotros de derechos humanos, se les viene a la mente lo que son las comisiones de derechos humanos, en las cuales lo que ellos resuelven es a través de una recomendación, y muchos abogados en tribunales, en la misma Procuraduría, en las agencias del Ministerio Público, me dicen, oye, pero pues es que la Comisión de Derechos Humanos del DF, estatales o nacional, o sea, que no les obliga. Pero si nosotros vemos otra perspectiva de ver precisamente los derechos humanos, como lo que tú estás mencionando, cuando un juez toma para dictar su sentencia una jurisprudencia de la Corte Interamericana, las opiniones consultivas, en fin, ya en una sentencia de carácter judicial, es entonces donde se hace realidad, pues no digamos un sueño, porque ya lo tenemos nosotros ya en la Constitución y sí podemos hacerlo efectivo. Te decía que, y entiendo esta parte, esta preocupación que es muy importante, pero hay jueces que primero entienden que la dinámica en la que ya nos encontramos inmersos les permite, bajo este principio pro persone, pro homine, que establece ya también el propio texto constitucional, pueden hacer una interpretación progresiva, digamos, que potencialice esos derechos
y que le permita precisamente la tutela efectiva de esos mismos derechos a través de estos mecanismos. Y esto permite, por poner un ejemplo, abrir la puerta, una bisagra muy amplia, para que también dentro de esas mismas resoluciones aparezcan otros tratados que tiene celebrados el Estado mexicano, de los que por supuesto también forma parte. Y pensemos, solamente en el caso, para no desviarme mucho y aprovechar un poco esta oportunidad que tú me das de comentarlo con nuestros televidentes, el tema de esta justiciabilidad del derecho a la salud. Te decía yo que cuando por fortuna los litigantes encontramos a un juez que le da una lectura distinta al escrito, y yo hago aquí ya no doy consejos, Mario, creo que ahora lo que yo hago ya doy recomendaciones como la comisión, tanto la del Distrito Federal como la nacional. Yo te diría que la recomendación que yo haría a los abogados, a los futuros litigantes, a quienes hoy están estudiando Derecho en los primeros semestres en las universidades, es precisamente que una de estas recomendaciones es que se acerquen a quien va a conocer o a quien va a resolver nuestro asunto y le hagan ver cuál es nuestra pretensión, cuál es el objetivo que perseguimos cuando planteamos esta justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Pensemos en el juez que resolvió este caso, que es además un muy buen amigo, que ahora está de magistrado, nuevamente precisamente en Guerrero, y se le agradece, primero porque frente incluso a aquellas fórmulas muy rígidas que no permitían la procedencia del amparo, pensemos en uno de estos principios, que todavía por ahí, bendito sea Dios, con la reforma a la ley de amparo parece que ya se abandonó. Vamos a ver, del todo los jueces me parece que no están dispuestos por algunas resistencias, que es natural que tengan algunos de ellos. Pensemos, por ejemplo, en el agravio personal y directo. Yo me acuerdo de Luis Almazán, que es el juez que resuelve este asunto en concreto, juez de distrito. Una de las causales por las que seguramente cualquier juez de distrito hubiera desechado, y esto hay que hacerlo manifiesto, era precisamente por esta cuestión de no existir un agravio personal y directo, que para entonces, digamos, era uno de los requisitos de procedencia que establecía la propia ley de amparo, ¿no? Él le da una lectura distinta, entiende el momento, entiende la circunstancia. Yo voy a ser muy breve en esta parte para que se den cuenta cómo a través de cómo los jueces, o cómo este juez en concreto entiende y le da una lectura muy garantista al tema, empieza a construir a través de sus resoluciones bases sólidas para que el acceso al derecho a la salud y la no discriminación, de lo que por supuesto se ha escrito muy poco en México, y hay pocas sentencias de la Suprema Corte en este sentido, le permitan a estas comunidades que no son atendidas o que en determinado momento son abandonadas por el Estado, porque además muy probablemente no le alcance a cubrir toda la necesidad que en estas comunidades se presenta en materia, no nada más de salud, te decía yo, de vivienda, de trabajo, de educación. Digamos, ahí el juez puede prácticamente participar activamente, y perdón por lo que voy a decir, pero prácticamente mandatar políticas públicas para que esos derechos se puedan llevar a la práctica. Sé que suena algo muy descabellado. No, pero fíjate que de las resoluciones que los juzgadores emitan, pues están haciendo historia precisamente para lo que tú estás comentando. Me surge una idea. Vamos a tener en próximas fechas, el día 4 de noviembre, en la Asamblea Legislativa, un foro sobre la Ley Federal del Trabajo, su impacto y pendientes por el derecho al trabajo digno. En este trabajo digno, que mencionamos que también es un derecho humano, el acceso de tener un trabajo digno y decente, que en su momento lo comentamos con el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, el licenciado Carlos Navarrete Ruiz, en una ponencia en la Comisión de Derechos Humanos. Un presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya sea del Distrito Federal de alguna entidad federativa, podría resolver sobre el trabajo digno. Me parece que hay un debate muy pobre, y yo más que llevarlo a la Junta, yo quisiera ver de qué están hechos nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay muchos conceptos como tal que me parece que no han sido definidos en su totalidad.
hay algunos ya pronunciamientos, pero ¿qué no sería interesante para quienes nos escuchan? Escuchar a los ministros debatir sobre qué hoy es en México un trabajo digno, y dice además la ley, bien remunerado. Pero no nada más es el único concepto, Mario, ¿eh? También se habla de vivienda digna. Vivienda digna. ¿Qué se entiende hoy en esta Ciudad de México por vivienda digna? Vivir abajo de un puente ahí cerca del metro Tasqueña, en un departamento de 4x4. Yo creo que es importante que quienes quienes tienen la función de interpretar como órgano cúpula en el Poder Judicial el texto constitucional, nos digan qué es lo que entienden en este momento, no nada más en estos dos, te decía, incluso en educación. Pero ahí le vamos a meter el ingrediente que es el que le pone, dicen, un poco de sabor al caldo, que es calidad en la educación. ¿Qué se entiende en México hoy por estos tres conceptos básicos? Calidad. ¿Qué es calidad? Calidad en el trabajo. Me parece que sería interesante, y en esto también creo que somos responsables los litigantes, los abogados, porque no hemos excitado al órgano jurisdiccional con este tipo de demandas. Y lo entiendo, porque además también hay una incongruencia con la reforma, y esto es un poco vergonzoso que yo lo comente, pero creo quienes ya hicieron la revisión puntual de la ley de amparo, no pueden negar que en lugar de disminuir las causales de improcedencia, se aumentaron. Se aumentaron. Y entonces es prácticamente un logro para los litigantes que se obtenga una suspensión hoy en día. Prácticamente hace inviable, y es una incongruencia, porque me parece que la reforma constitucional en materia de derechos humanos lo que tendría que haber hecho es disminuir estas causales y no incrementarlas. De hecho, si nosotros vamos al fundamento de lo que son los derechos humanos, es precisamente lo que se refiere a la dignidad humana. Entonces, dignidad humana se va a referir en todos estos ámbitos, en todas esas materias, como ya lo comentaste, en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo, en fin, tenemos en general, digo tenemos porque pues, es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, cada uno en su trinchera, el poder legislativo adecuar estas normas internacionales, estas reformas que tenemos, estos tratados internacionales aplicados a nuestra Constitución, a nuestro estatuto de gobierno, en fin, a toda la legislación secundaria que tenemos precisamente pues para dar cumplimiento a estos derechos humanos, porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? La población en general, los ciudadanos, nosotros mismos, porque nosotros formamos parte también, de no hacerlo, de que no se materialice, y entonces pues la gente se queja y dice, pues es que es letra muerta. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Y hemos venido manifestándolo en todos estos programas, en foros, en mesas redondas, y no lo hacemos material. ¿Y cómo lo podemos hacer materializar? Pues en un asunto, en tribunales, en una agencia del Ministerio Público. Es ahí donde los abogados postulantes tenemos la obligación de estudiar este tipo de temas, pero aparte de exigirlo. Claro, tenemos que pedirlo con respeto, como lo menciona la Constitución, el derecho de petición, pero tenemos que exigirlo también porque es un derecho que está ahí. Mira, tocas varias aristas en tu pregunta. Yo respondería lo siguiente. Creo que los compromisos de la Universidad Nacional, de quienes tenemos la oportunidad de impartir clases tanto en la facultad como en el posgrado, es formar un nuevo modelo de abogado. Romper con esquemas tradicionales de la enseñanza del derecho. Fíjense, nada más y nada menos, que quienes tenemos esta gran oportunidad por esta época, este momento de quiebra, este momento de transición, tenemos la gran oportunidad de formar un nuevo modelo de jurista. Y no estoy hablando de un asunto menor. Tú ya hacías referencia a muchas de estas cuestiones, a muchos de estos problemas. Yo diría que es un problema cultural. Y este es un problema cultural muy serio. Yo sugeriría, ya te dije nuevamente que yo hago recomendaciones, que los estudiantes de Derecho y en general quienes hoy tienen esta oportunidad de dar clases en cualquier universidad del interior y la propia de la Universidad Nacional, tenemos que trabajar con un modelo que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, y me refiero a romper con esquemas tradicionales de la clásica forma en la que se ha venido todavía hasta en algunos años recientes enseñando el derecho en nuestra facultad. Yo diría que tendríamos que voltear a ver cómo se enseña el derecho en Estados Unidos.
En Estados Unidos se enseña el derecho a través del método del caso. Es decir, se genera un precedente a través de subsecuentes que permiten que quienes hoy participan en la enseñanza, aprendizaje del derecho, nos den razones, nos den argumentos y traten de ser congruentes. Y entonces, precisamente a través de dar buenas razones y buenos argumentos, es que entonces la enseñanza del derecho se hace más significativa. Y bajo el esquema, que digo, la reforma a las que tú has hecho referencia, la penal de 2008 y la reforma constitucional de 10 de junio del 2011, nos van a obligar precisamente a eso. Y entonces, ¿por qué? Porque además, mira, sacamos en general a todos, a todo el foro en general, incluyéndome yo mismo, de su estado de confort. Pensemos, por ejemplo, en secretarios proyectistas, en jueces, que ahora tendrán que participar en estos procedimientos orales y que tendrán que tener un correcto manejo, primero del lenguaje y luego del derecho. Y ya no ser simple especie de repetición de ser lo que anteriormente se conocía como abogados codigueros, ¿no? Eso simple y sencillamente se va a acabar. Bueno, es que eso es lo que nos enseñaron, inclusive cuando nosotros estábamos como pasantes en algún despacho, era eso, el decir, vete lo que dice la ley, vete lo que dice ahí y el juez te tiene que resolver de manera favorable. Pero bueno, pues ese era otro método de enseñanza que nos tocó a nosotros definitivamente, pero esta reforma es un nuevo paradigma. Precisamente en esa parte me voy a detener porque me parece, y aquí hago otro paréntesis, una recomendación más. Todos los abogados, la gran mayoría, bajo esa lógica que tú acabas de plantear, Mario, hemos venido trabajando con disposiciones y no con normas. ¿Y qué es una disposición y qué es una norma para quien nos ve? La disposición no es más que el producto racional de lo que se hace en los congresos locales y, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Pero ese producto legislativo necesita ser interpretado. ¿Por quién? Por los jueces. Y entonces, la disposición que es interpretada por quien está facultado para llevar a cabo ese proceso, terminará resultando en una norma. Y entonces, la sugerencia que yo les hago a los litigantes es, dejemos de trabajar con disposiciones, con eso de lo que nos enseñaron nuestros antiguos y queridos maestros de las facultades. Trabajemos con normas. ¿Y las normas dónde las vamos a encontrar? En las sentencias y en las jurisprudencias. Y entre mayor cúmulo de sentencias y de jurisprudencias conozcamos, nos volveremos especialistas. Conocer los criterios. Es que eso es importantísimo. Como están juzgando, ¿no? Es que eso es fundamental para los abogados hoy en día. Porque frente al escenario, te imaginas tú nada más, se abrió esta nueva puerta para que entraran, y yo la pregunta la dejo al aire, y si hay alguien que tenga el dato exacto, por favor, que nos lo mande por las redes sociales, el correo electrónico. ¿Cuántos tratados internacionales en materia de derechos humanos tiene celebrados el Estado mexicano? Y por supuesto que son más que los propios artículos de la Constitución, ¿eh? Sí. O sea, en mucho. En mucho. Pero además pareciera que hay tratados internacionales que no contienen derechos humanos. Y los contienen, ¿eh? Pensemos en el emblemático, el NAFTA o el Tratado de América del Norte. ¿Contiene derechos de propiedad, sí o no? Claro. No se ha hecho un análisis muy puntual de esta parte. Y por cierto, una recomendación para mis amigos del Senado de la República, porque tendrían que ya crear un área especializada de abogados que se dediquen a ver qué es lo que va a firmar y qué va a ratificar el Estado mexicano en un tratado internacional. Porque después, pues, empiezan las repercusiones de carácter internacional y a decir, en esto sí, yo no estoy de acuerdo, en esto sí, pero y yo creo que... ¿Mande? Lo suscribiste, ¿no? Pues entonces... No puedo decir pero no pueden decir que a Chuchita, decían en mi pueblo, la bolsearon. Aquí no engañaron a nadie. Simple y sencillamente creo que el Estado mexicano ha adquirido compromisos internacionales y entonces el Estado mexicano se vería realmente obligado a justificar este tipo de resoluciones. Para no perderme mucho en los decks, porque además creo que tenemos este problema del tiempo. Voy a tratar de ejemplificar esta cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales en México. Ya hacíamos referencia al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al trabajo. Pero fíjate que estas clínicas de lo que te acaba yo de comentar hace unos minutos, clínicas llamadas de litigio estratégico en el derecho comparado, me voy a referir a la Argentina, han jugado un papel importante.
en la consolidación de muchos de esos derechos. ¿Te imaginas tú, o todos nuestros televidentes, que los jueces, a través de sus resoluciones, puedan participar de manera activa en la construcción de políticas públicas, no nada más de acceso a la salud, sino hacer responsables también a quienes hoy están como secretarios en distintas dependencias del gobierno federal, incluso del gobierno del Distrito Federal, para que hagan su trabajo? Pareciera que no hay un mecanismo que obligue hoy a quienes hoy hacen o desarrollan en estos dos ámbitos, en el federal y en el local, este tipo de funciones. Pensemos, yo te decía, en el clásico ejemplo. Voy a citar uno muy rápido para aprovechar el tiempo y la oportunidad que me das. Mira, en Argentina, en el aeropuerto de Buenos Aires, se presentaba el siguiente problema. Era un secreto a voces que el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires se apagaba. El radar que hacía el control del aeropuerto de Buenos Aires se apagaba. Y los controladores aéreos tenían que hacer verdaderos milagros para que no ocurriera una tragedia. Como este era un secreto a voces, estos abogados de estas clínicas de litigio estratégico dijeron, pues entonces vamos a actuar. Vamos a provocar a las instituciones democráticas, particularmente el equivalente a un juzgado de distrito en México, y hablaron con el juez y le dijeron, mire, nuestra pretensión es esto, buscamos esto. ¿Qué le parece que usted, a manera de sugerencia, dicte una medida precautoria para que en el término de 24 horas la autoridad aeroportuaria le rinda un informe y diga si esto que yo vengo a comentarle ocurre o no ocurre en el aeropuerto de Buenos Aires? ¿Y qué creen que contestó, por supuesto, la autoridad aeroportuaria? Dijo, sí, efectivamente, se apaga. Por supuesto que esto se hizo público. Y esto se llama litigio estratégico, va acompañado no nada más de la actividad jurisdiccional, sino también de la difusión en medios. Esto se hizo público. Llegó hasta la Cámara de Diputados en Argentina para que se llamara a comparecer al secretario de Comunicaciones, el equivalente en México. Para que los diputados le preguntaran, ¿y usted qué espera para hacer su trabajo? Y en México, en lugar de ser, somos muy reactivos, y los funcionarios en muchos casos así lo son, Tendríamos entonces, los abogados, quienes estamos frente a esta nueva realidad, primero, entender que esta es una nueva dinámica a la que nunca nos habíamos enfrentado y que necesitamos exactamente ver y leer al derecho con una perspectiva distinta, con una perspectiva diferente, con una perspectiva, si quieren, hasta de cierto punto de vista internacional, y acudir, insisto, a la experiencia comparada. Pero es que, si no mal recuerdo, creo que existe también un protocolo, ¿no?, donde marca el procedimiento. O sea, nos podemos basar en ese protocolo de ese tipo de derechos, pero lo podemos hacer, ahora sí que a la mexicana. A ver, híjole, es que, fíjate, Mario, que no sé por qué tenemos ese problema los mexicanos. Siempre exportamos N cantidad de figuras. Le ponemos, yo digo, a veces, es una especie de Frankenstein, perdón por la expresión, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que al final lo ponemos a la práctica distintas instituciones. Pensemos, hace unos días reflexionaba con algunos compañeros que como hay una gran cantidad de reformas que ahora van a crear o están en discusión con la reforma política de estos órganos constitucionales autónomos, que pareciera vienen a llenar vacíos, o más que vacíos, pareciera que le vienen a dar mayor legitimidad al régimen, porque en ellos realmente no se deposita muchas de las responsabilidades que hoy tienen las instituciones formalmente establecidas. Pensemos, hace rato tú hacías referencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene un presupuesto enorme, Sí. Nada despreciable. Así es. Para emitir meras recomendaciones, ¿no podríamos mejor canalizar este recurso a otras áreas del Poder Judicial? Por poner un ejemplo, en donde efectivamente las instituciones que nos hemos dado los mexicanos operen de manera correcta, operen, digamos, con atención cercana a los ciudadanos, quienes pueden a través de estos mecanismos, imagínate tú, exigirle a nuestros gobernantes que hagan su trabajo.
Yo me refería a hacerlo en la mexicana, pero adecuándolos a las necesidades de nuestra sociedad. Desafortunadamente, hay figuras que hemos visto que las toman de otros países, los legisladores, precisamente para eso son los viajes que hacen a otros países, pues para, no para copiarlos, sino para que se den cuenta cómo funciona el sistema judicial, el sistema legislativo, cómo realizan este tipo de ordenamientos jurídicos, y hacerlos, no copiarlos, sino tener una idea qué es lo que está funcionando y adecuarlos. No nada más es copiar por copiar, pues por ejemplo tenemos una reforma que la estamos viviendo todos los días en tribunales, que es el divorcio incausado. Sí, totalmente. Bueno, no me voy a meter al tema, pero pues al final tenemos que iniciar la guardia y custodia, los bienes a través de incidentes. Claro. O sea, no es tan fácil el famoso divorcio express, que no, originalmente se decía, no, pues tú solicita, no es necesario que tu pareja, tu cónyuge quiera, tú lo solicitas y de inmediato el juez va a decretar la disolución del vínculo matrimonial. No es cierto. Y muchas figuras así que se copiaron, es una figura que se trasladó de España a México, no está funcionando al 100% bien. Por ahí hay un libro de una maestra de la Facultad de Derecho que también sacó algunos puntos sobre este tema, pero la cuestión es no que se copie hacerlo a la mexicana, pero adecuándolo a las necesidades que tenemos en el país, en el Distrito Federal, en los estados de la República, precisamente pues para que podamos materializarlo. Sí, ¿no? Porque hay un problema también incluso con este tipo de juicios, seamos honestos. Pareciera que pueden ser muy buenos logros en documentos, muy buenos logros en sentencia. Y he escuchado hablar a jueces federales que incluso comparten con sus propios colegas, con sus propios pares. Dicen, qué bueno, ya dictaste una sentencia, es muy bonita, te felicito, pero ¿cómo piensas llevarla a la práctica? ¿Cómo la piensas ejecutar? ¿Sí? Condenas al Estado para que haga y en favor del ciudadano, pero pues se puede quedar como una buena disposición, también como una buena sentencia. Una buena sentencia. Pero hasta ahí. ¿Y el recurso? Por eso, exactamente. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Y en eso sí coincido contigo. De repente, nuestros legisladores, yo no sé si estos viajes un poco me los perturban. Tengo muchos amigos legisladores, pero nuestro entorno es totalmente distinto. Y pensemos en la reforma penal. O sea, a ver, es que esto de la reforma penal ha generado en los estados donde incluso ya se consolidó la cuarta etapa de este sistema de justicia. Que es la última. Que es la última. Pensemos, por ejemplo, en Morelos, platicando con magistrados de ese tribunal, me decían, y ya para ir cerrando la pinza, que el modelo propiamente lo que ha generado es mayor para la ciudadanía, y esta es la percepción que tiene el ciudadano en Morelos, mayor impunidad, por las llamadas famosas salidas alternas, ¿no? Es decir, buscar la amigable composición a costa de lo que sea. Y en Estados Unidos esto es muy claro. Allá la justicia, dicen, pareciera que al mejor postor, ¿no? Incluso hay estas propuestas, dicen, no me lleves a juicio y te ofrezco esta cuestión económica. Empiezan a negociar. Hay una negociación. Es válida en el modelo. Los mexicanos podemos entrar en esa dinámica de negociar, que ya se hacía en los hechos, pero hasta dónde los abogados estamos como que acostumbrados a ceder, a negociar. Y ojo, porque los penalistas, todos quienes vivieron el viejo modelo, pues prácticamente en el nuevo, si no se preparan, si no utilizan las nuevas herramientas que te van a tener que obligar, a que todos nos vamos a tener que obligar, Mario, a utilizar, pues prácticamente van a estar fuera. Pues ahí tenemos un centro de mediación del Tribunal Superior de Justicia. El titular, en una entrevista también en un foro, nos mencionaba que es necesario estos medios alternativos de solución de controversias para que no se cargue el Poder Judicial de tanto conflicto, y los abogados no estamos preparados para negociar. Y nos decía, un buen abogado que sepa negociar, mira, el asunto más rápido, cobras más rápido, tu cliente obviamente va a tener los resultados de una manera pronta y expedita, y no irte a un juicio que se va a tardar ya no muchos años, muchos meses,
para no desanimar a nuestro cliente. Por eso les decía que era bien importante ver al modelo americano. Las partes en Estados Unidos, en el llamado juicio o trial, dicen, están incentivadas precisamente a evitar de cualquier forma el juicio. Por dos razones muy sencillas. La primera, por los altos costos que ello implica. Un buen abogado, frente a juicio, $600, $700, $1,000, $1,500. Sí, es cierto que los abogados allá cobran por hora. Claro, por supuesto. Y eso no te garantiza, y además, el segundo de los elementos sería por la incertidumbre que esto puede generar. O sea, el hecho de que tú y yo vayamos a juicio no quiere decir que vamos a ganar. Claro. Aunque tengamos muchos elementos de prueba. Podemos ver muchos casos emblemáticos. Uno de ellos, nada más para ir cerrando esto, es el O.J. Simpson. Había elementos suficientes y entonces no siempre quien va a juicio en Estados Unidos gana. Entonces, yo para ir cerrando mi última participación, si me lo permites, Mario, diría, los abogados hoy en México tenemos que darle una lectura distinta al derecho, en general. Cambiar el chip de lo que nos enseñaron en las facultades y universidades de Derecho, entender que estamos viviendo una nueva época. Yo les diría, esta época, la llamada época de los derechos humanos, es un cambio cultural importante en la vida de todos en general. Yo ya nada más me voy a referir a los abogados, sino también la propia reforma habla de las autoridades administrativas y ya no las jurisdiccionales. Cualquier autoridad, es el párrafo tercero, dice cualquier autoridad. ¿Estás de acuerdo que entonces todos estamos obligados? Y no nada más la autoridad, también los ciudadanos tenemos que en hacer general conciencia, porque el ciudadano luego ve, interpreta, hace su propia interpretación y dice, no, aquí dicen las autoridades, pero ¿ustedes qué? Así como también tienen derechos, también tienen obligaciones. Acuérdate que todos somos intérpretes, Mario. Siempre que interpretemos, yo les digo a los ciudadanos y particularmente a mis amigos y estudiantes de la Facultad de Derecho, es decirles, busquemos cuando interpretemos darle el mejor de los sentidos, ya. Y cuando esto ocurra, cuando esta transformación cultural, porque además te decía, la idiosincrasia del mexicano es muy especial, vamos a ver que este tipo de juicios se van a hacer de lo más natural. La invitación es, para quien nos ve, es, echemos a andar a la maquinaria judicial, exploremos nuevos campos de acción de toda la tutela judicial efectiva de todos esos derechos consagrados a los que esta noche nos hemos referido. Yo exhorto, y esta es la invitación, a quienes no se han acercado, a quienes no conocen estos juicios, a que acudan a Mario. Si me das oportunidad, yo dejaré algunos materiales, te los haré enviar, claro que sí, para que quienes están interesados en estos temas tengan acceso a los mismos, sepan más a profundidad de qué temas estamos hablando, sentencias emblemáticas, casos paradigmáticos pues si de la justicia en México. Doctor, si gustas dejar tu correo para claro, que por directamente supuesto, nuestros amigos cibernautas pues te escriban. ¿Cuál es? Es malvear M, alvear con V, mi apellido, malvear Sánchez @hotmail.com. Háganme llegar cualquier cantidad de preguntas. El tiempo es corto, dicen que es nuestro principal enemigo en tele. Yo no les creía a mis amigos. Pero sí, sí, ya vi que esto sí aplica. Se nos fue muy rápido el tiempo, Mario. Pero cualquier duda, por favor, yo estoy abierto a las preguntas. Es parte de esta dinámica, de este compromiso que tenemos con quienes participamos en la vida académica. Por favor, mándenme dudas, comentarios, cualquier cantidad de preguntas. Yo creo que esto incumbe a los estudiantes, incumbe a los servidores públicos, en general, a los Mario, abogados, porque no es una teoría, es algo que lo estamos viviendo y lo hacemos en práctica todos los días. Queridos amigos, pues como bien lo dijo el doctor, el tiempo se pasó muy rápido y pues quiero felicitarlo por su intervención. Muy interesante. Quedan muchos temas, obviamente, claro, como cada programa es nada más estamos en la punta jurídica de la iceberg, pero faltan muchos temas por ver. No me gustaría irme y sin antes agradecer tu invitación, Mario, tu gentileza para aparte de la invitación, por supuesto, maestros muy valiosos como tú, vale la pena que nos visiten porque es un derroche de conocimiento, sobre todo en estos temas. No, yo agradecerte y reconocer en Mario y en el diputado que ahora preside la comisión, Jorge Gavino Ambriz, la invitación y la difusión de la cultura de legalidad que bien le hace falta a esta ciudad, y a quienes en general nos hicieron el favor de acompañarnos, de vernos, pues agradecerle su tiempo y espero que esta sea, no el primero, porque además ya me dijeron que hay una buena cantidad de programas
que ya se han hecho con antelación, pero que este tipo de programas que vamos a tener próximamente, y aprovecho la oportunidad para mencionarles que el día 4 de noviembre en la Asamblea Legislativa, en el Auditorio Benito Juárez, vamos a tener precisamente este foro que te comentaba al principio, que viene de la implementación del programa de derechos humanos que se va a dar en todos los organismos del gobierno del Distrito Federal. Luego entonces, amigos, pues los esperamos no sé si vaya a haber programa el próximo viernes, pero pues con mucho gusto los vamos a recibir para el próximo programa con temas también muy interesantes, con académicos de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y doctor, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Mario, yo soy el agradecido y espero que no sea la primera ni la última vez que me hagas el favor de invitarme. Con todo gusto siempre estaré atento y presente a tus invitaciones, porque precisamente el compromiso de quienes hoy trabajamos en la Universidad Nacional, pues es precisamente el de llevar a los hogares, a las distintas partes a través del uso de la Internet, la cultura y difusión de la legalidad, que insisto, en nada nos cae mal a los mexicanos, sobre todo en estos temas. Yo te agradezco nuevamente, Mario, doctor, la invitación, y espero seguirnos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Pensemos en esta gran cantidad de derechos que están establecidos en el texto constitucional. Citaré solamente 4 para hacer algunas referencias sobre ellos. Derechos, por ejemplo, a la salud, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda. Y entonces, estos famosos DESC, que además forman parte de un tratado internacional que espero podamos abordar en esta misma sesión, no es más que, digamos, esto que algunos tratadistas contemporáneos, garantistas, dicen del garantismo, como Ferrajoli, dirían que los derechos son o no son, o los derechos son serios, o son en serio, o no lo son. Y si son serios, el Estado tiene la obligación de garantizarles en el Estado constitucional, democrático y de derecho la justiciabilidad de los mismos, es decir, que el Estado democrático genere mecanismos para que el ciudadano pueda hacer exigible esos derechos consagrados en el texto constitucional, en la norma básica fundamental. Se han puesto hasta en fechas recientes de moda en México porque es, digamos, y esto a lo mejor suena un poco duro, pero siempre llegamos tarde a nuestra cita con la historia, ¿no? Y esto se ha puesto muy de moda, de estudiosos del derecho, porque, lo repito, y no me cansaré de repetirlo, estamos viviendo una metamorfosis jurídica en este país, que obviamente tantas reformas de carácter internacional que ha impactado a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que obviamente pues tenemos que estar preparándonos y conocer día con día esos temas. Y esta noche, queridos amigos, vamos a ver un tema muy interesante porque se va a tratar sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Suena muy interesante, doctor. Es seguramente quienes escuchan, quienes nos hacen el favor de atendernos la noche de hoy, de compartir con nosotros el foro y en general las personas interesadas, estaremos hablando de un tema muy importante, sobre todo porque los llamados DESC, derechos económicos, sociales y culturales, digamos, en la última década se han puesto muy de boga en países de Latinoamérica, pero el caso particular de México presenta algunas características que iremos comentando en el desarrollo del programa. De hecho, tenemos obviamente en derechos humanos la última... Queridos amigos, amigas, compañeros que nos acompañan esta noche en una emisión más del programa Pregúntale a tu abogado. Como todos los viernes tenemos invitados de excelente calidad y pues hoy tenemos al doctor Marco Antonio Olvera Sánchez. Doctor, qué bueno que nos acompañas. No, gracias Mario, como siempre agradezco la apertura para la discusión de estos temas, de manera muy particular a la Asamblea Legislativa. Sé que el trabajo
que tú realizas como asesor en esta asamblea es un trabajo que merece el reconocimiento de quienes desde la academia tratamos de hacer un esfuerzo encomiable por difundir la cultura de la legalidad en esta Ciudad de México. Exactamente, doctor, pues es un gusto que nos acompañes, gracias por aceptar la invitación del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que bueno, él atento a las necesidades de que se puedan dar a conocer el trabajo legislativo y todas estas reformas que se vienen realizando desde la Asamblea Legislativa, la sexta legislatura, pues bueno, darlas a conocer al público en general, como tú bien lo dijiste, a los en la academia, a los estudiantes, reforma a nivel constitucional en esta materia, que es el artículo primero constitucional del 10 de junio del 2011, precisamente, que establece todos los derechos humanos, sin precisar una lista como se menciona en el artículo 29 en su párrafo segundo, pero es una lista muy acotada. Obviamente todos los derechos humanos que existen pues están dispersos en este ordenamiento que tenemos. ¿Qué nos puedes platicar sobre estos derechos económicos, sociales y culturales? ¿De dónde se originan? Qué bueno que planteas esta parte introductoria en el tema, porque llama particularmente la atención en el caso mexicano, que hasta hace no muchos años, incluso el órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación era quien, y escuché a algunos ministros ya en retiro, decían que era esta parte programática de la Constitución, era la parte aspiracional que manejaba el texto constitucional. Todas estas definiciones que hacía el Supremo Tribunal no eran más que, digamos, un reflejo de lo que, digamos, prácticamente en el día a día parecía como una mera buena disposición, como un derecho que ahí estaba, digamos, en Latinoamérica, de manera muy especial en Argentina, donde, digamos, se han creado colectivos, se han creado lo que ellos han denominado clínicas de litigio estratégico, que aunado con la justiciabilidad de estos derechos, pueden, digamos, generar una dinámica distinta. Primero porque entienden que la vía institucional, pensemos, la Suprema Corte, la maquinaria judicial se puede activar a través de este tipo de organismos, de organizaciones propias de la sociedad, que le permitan a los ciudadanos hacer justiciables estos derechos, insisto, que pueden ser bastantes, incluso el propio derecho al trabajo, ya que hablábamos hace unos minutos antes de entrar al programa, trabajo digno. Entonces, digamos, yo diría, para ir cerrando esta primera pregunta de Mario, es esta parte de estos derechos que están reconocidos en un tratado internacional y que, como tú mejor lo acabas de referir, el primer artículo de la Constitución, a partir de la reforma de 10 de junio del 2011, que abre la 10ª época, la llamada época de los derechos humanos, pues prácticamente obliga a todos los estados parte de la Convención a tener remedios procesales efectivos que permitan que estos derechos se puedan